Okay, so why I am telling you guys that it is not accurate to change one tense to another, because when we are describing events that occur at wait, they're connected. When we are describing events that occur at the same time, use verbs in the same time. Lo voy a explicar en español. Por ejemplo, si yo les estoy contando una historia, entonces yo les digo, bueno, cuando yo nací, yo era un niño muy hiperactivo, yo jugaba fútbol, yo jugaba basquetbol, yo practicaba tenis. Bueno, como ustedes pueden ver, todos esos verbos van en pasado. Esa es la regla que dice aquí. Cuando ustedes estén describiendo eventos, utilicen siempre el mismo tiempo verbal. En este caso, el pasado. O ahora, si yo los pongo a describir una rutina, entonces que yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 5:30 me baño, a las 5:45 salgo para el trabajo, a las 6 comienzo a trabajar, a las 12 del mediodía salgo del trabajo. Como pueden ver, todos esos verbos están en presente. Entonces, esa es la máxima normativa que les estoy explicando aquí de la consistencia de los tiempos. Let's see. For example, as I was telling you, Sarah peeked over the fence and saw a cornfield. Sarah peeked over the fence and saw a cornfield. In present, we can say Sarah peeks over the fence and sees a cornfield. Sarah peeks over the fence and sees a cornfield. For events that occur at different times, entonces mucho ojo, ¿por qué? Porque sucede en el idioma que nosotros ya hablamos de eventos que uno ocurrió ayer, uno ocurre hoy y uno va a ocurrir mañana. Entonces, mire lo que vamos a hacer. We use verbs of different tenses to show the sequence of events. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos llevar un orden semántico. ¿Qué significa eso? Debemos llevar una secuencia de eventos. ¿Listo? Entonces, que si yo digo, yo haré un trabajo, ¿listo? Yo haré un trabajo. Entonces, ¿qué necesito para hacer el trabajo? Entonces, yo escribo en el computador. Pero si ven, yo haré un trabajo, yo escribo en el computador, yo terminé el trabajo. No tiene una secuencia. Más bien yo digo, yo escribo en el computador, yo haré un trabajo y yo terminé el trabajo. Entonces, puedo utilizar la combinación de presente, futuro y pasado, pero con una buena secuencia. Let's see. Entonces, aquí miren, combinamos past con past perfect. The picture which that he had practiced more before the game. The picture which that he had practiced more before the game. Now we see that the action of wishing happened after the action of practicing that was complete. Look at this. Yesterday, Nina told us that her brother works every week at the senior center. Yesterday, Nina told us that her brother works every week at the senior center. The action of telling occurred at a specific time in the past. The action of working occurs now. ¿Listo? ¿Qué utilizamos pasado y utilizamos presente? ¿Hubo alguna inconsistencia temporal? No. ¿Por qué? Porque supimos llevar el uso de pasado y presente en una misma oración. Ahora, let's look at this. Change each sentence to make the verb tense consistent. Be prepared to explain your answer. Hint.
one sentence is already correct. So let's take a look here. Kira caught the ball and throws it to first base. So look at this. We don't say throws it. We say threw it. Why? Because the two actions occur at the same time. So the verb should be both in the same tense. ¿Cuál es el verbo aquí que estoy utilizando? Caught and threw. ¿En qué tiempo verbal lo estoy utilizando? ¿Presente, pasado o futuro? ¿Pasado? Pasado. Excellent, my friend. The next one. Lily leads next door now, but will soon move to another town. So look at this. The action of leaving takes place now, but the action of moving will happen later. ¿Listo? Estamos utilizando dos tiempos. ¿Cuáles son? Presente y futuro. Excellent. Present and future. Very good. Now here, my cousin had broken his leg, so I helped him to get around. So we see that the action of breaking the leg happened before the action of helping. Okay? ¿Qué tiempo estamos utilizando aquí? Estamos utilizando dos tiempos. Past perfect. Past perfect, very good. Y otro. ¿Cuál es? Past simple. Excellent. Past simple. ¿Dónde? Aquí, vale. I help. I help. Okay, so let's continue now. Now, let's go for modals. Vamos para los modales. Recordemos que Miguel nos dio una explicación muy buena de los modales. Vamos a ver. A modal is a helping verb that is joined with a main verb or an infinitive to express an attitude toward the action or a state of being of the main verb. Helping verb use modals. Look at, we have can, we have could, we have may, we have might, we have must, we have ought to, we have shall, we have should, we have will, and we have would. The modal can or could is used to express ability. For example, Tammy can play point guard in the second half. The team could have made better shots. ¿Listo? Entonces, para expresar una habilidad. The modal may is used to express permission or possibility. In the case of permission, yes, you may borrow my sweater. Yes, you may borrow my sweater. ¿Qué significaría? Yo te permito, yo dejo que tú puedas prestar mi suéter. Possibility. My clothes closet may be too full. My clothes closet may be too full. ¿Qué significa? Que puede haber una posibilidad de que el closet ya esté lleno y no podamos meter más ropa. The modal might is used to express possibility. For example, I might give some of my clothing to charity. I might give some of my clothing to charity. Entonces, ¿qué hace might? Expresa una posibilidad. Entonces, podríamos darle parte de mi ropa a la caridad. Podríamos donar a la caridad.
Ahora, let's take a look to this. Often, the possibility expressed by might is less likely than the possibility expressed by may. Entonces, a menudo, tienen que ponerle cuidado a esto, cuando utilizamos might, manejamos un nivel de probabilidad más bajo. Cuando utilizamos may, utilizamos un nivel de probabilidad más alto. For example, the mechanic said the brakes may need work. The mechanic said the brakes may need work. That means that it is likely, it is probable, muy probable. Less likely, algo menos probable. We might finish earlier, but I doubt it. We might finish early, but I doubt it. Entonces, podríamos terminar temprano, pero lo dudo. Entonces, como ven, ese podríamos va con might porque es algo menos probable. Now, the modal must is used for often to express requirement, a requirement. Sometimes must is used to express an explanation. For example, in a requirement, we say, we must conserve energy in our homes. We must conserve energy in our homes. Explanation, my brother must have let the lights on. My brother must have let the lights on. Out. The modal out is used to express an obligation or a livelihood. ¿Qué es a livelihood? Voy a escribirlo ahí en el chat. Vamos a ver primero que me diga what means livelihood. Livelihood. What means livelihood? ¿Un gusto personal? No. If you want, you can look for it in translator. ¿Qué significa? Probabilidad. Exactly, probabilidad. Entonces, ¿qué expresa out? Una obligación o una probabilidad. ¿Listo? Livelihood. Obligation. Reggie ought to study harder for math quizzes. Reggie ought to study harder for math quizzes. Livelihood. The next quiz ought to be more difficult than the last one. The next quiz ought to be more difficult than the last one. Here we have a question. John, tell me. Teacher, I have any question for you. Es que acabo de buscar también en el translator porque me quedé con la duda porque tengo entendido de que probabilidad también se puede decir probability. Entonces, uno ahí cuando utilice probability y likelihood. Las dos son completamente funcionales para todos los contextos, ¿listo? Solo que probability, cuando hablamos de probability, de la probabilidad, estamos hablando del concepto matemático. Yo sé que ustedes estudiaron, porque ustedes son muy juiciosos, estadística en matemáticas, y en estadística ustedes vieron tres conceptos. El concepto de la frecuencia, el concepto de la moda, la media, la mediana y el concepto de probabilidad. Hay unos ejercicios muy chéveres, por ejemplo, uno lanza un dado. Entonces, ¿qué probabilidad tengo de que salga 2? ¿Qué probabilidad tengo de que salga 6? Entonces, cuando hablamos de probability, estamos hablando de ese concepto matemático, o sea, de la probabilidad en respecto a la matemática. Cuando hablamos de livelihood, estamos hablando no de la probabilidad
respecto a la matemática, sino respecto a las posibilidades de ¿qué? De la vida diaria. Entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de esto? ¿Qué probabilidad tengo yo de esto? Entonces, hay una diferencia entre la probabilidad que se estudia en matemática y este concepto de probabilidad que en inglés es diferente. Como ustedes pueden ver, en inglés se utiliza otra palabra que es likelihood. ¿Listo, John? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher, that's okay. Thank you. Ok, espero que recuerden matemáticas y que ustedes sean juiciosos estudiando. Okay, let's continue. The modal will or shall is used to express future time. For example, I can say, I shall enter my painting in the contents. I shall enter my painting in the contents. Or also we can say, after reviewing the entries, the panel will announce the winner. After reviewing the entries, the panel will announce the winner. Let's take a look for this tip. Mucho ojo con este tip. While will and shall are both used to express future time, shall can be used in another way to express intention. For example, future time. Tim will look at your car tomorrow. Tim will look at your car tomorrow. Y es diferente si decimos Tim shall look up your car tomorrow. Tim shall look up your car tomorrow. Why? Because we are expressing an intention. Estamos expresando ¿qué? Una intención. Now, the modal should is expressed to recommendations, to obligations, or also a possibility. Recommendations such as Terrell should leave soon to catch the bus. Terrell should leave soon to catch the bus. Obligation. All students should get to school on time. All students should get to school on time. And finally, possibility. Should you arrive late, please go to the office first. Should you arrive late, please go to the office first. Now, would. Would is used to express the conditional form of a verb. In other words, it is used to express a situation that is contrary to fact. Entonces, una situación que es contraria a lo real, una situación hipotética. ¿Listo? Hipótesis. If the weather had been more pleasant, they would have gone on a picnic. If the weather had been more pleasant, they would have gone on a picnic. Mrs. Chan would be happy to prepare food if you bring the plates and forks. Mrs. Chan will be happy to prepare food if you bring the plates and forks. Now, would can also be used to express future time in a subordinate clause when the main verb independent clause is in the past tense. Let's take a look. They promise us, that is the main clause, that they would bring the music, that is the subordinate clause. Or we can say that the first one is past tense and the second one is the modal expressing future time. That is another use of would. Look at this. Every day she would wake early and feed the hens. Entonces, every day she would wake early and feed the hens.
That represents an action that was repeated in the past. Another option, we say an invitation or offer. In this case, would you like a nice and fresh salad? Yes or no. A polite request, or we can say a polite request. Would you please bring me those boots? Would you please bring me those boots? So, look this review. Change the tense of each bold-faced verb to the tense indicated in parentheses. So, como ustedes pueden ver, tenemos unos verbos en pasado, uno en futuro, uno en presente, el otro también en presente y uno en pasado continuo. Pero pueden mirar que entre paréntesis tenemos otro tiempo verbal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir ese verbo al tiempo verbal que dice entre paréntesis. En el primero dice presente perfecto. En el segundo dice futuro progresivo. En el tercero dice pasado. En el cuarto dice pasado perfecto. Y en el quinto dice presente. ¿Listo? Entonces vamos la primera. La primera vamos a iniciar con Natalia Londoño. Natalia, vamos con la primera. Natalia Londoño. Natalia, ¿me escuchas? Yes, no. Okay. Let's go with Miguel Ángel. Miguel, the first one. Yes, teacher. Entonces, debes convertir la primera, el verbo que está ahí en negrilla, a presente perfecto. ¿Cómo lo harías? Give me a moment, please. Okay, don't worry. Okay, Miguel, what is your answer? Miguel. Okay, let's ask Julian. Julian, the first one. El verbo está en pasado. Debemos pasarlo a presente perfecto. ¿Cómo lo harías, Julian?
Julian, are you here? Yes or no? Ok, vamos con Camila Maldonado. Camila Maldonado, la primera. Aquí está. Sería colocar have y el verbo en pasado participio, ¿no? Sí, ¿cómo sería? Un momento, es que estoy buscando el verbo. El verbo en presente, ¿cuál es? To swim, ¿verdad? Cuando yo voy en la piscina. O sea que ya está en participio. Ahí está en pasado. Ahí no está en participio. Soon, ¿cierto? Entonces, there Exactamente. had soon to the edge of the pond. Algo así. Excellent. Very good, Camila. Very good. Camila, the next one. La segunda. Está en futuro y hay que pasarla a futuro progresivo. Se le agrega solo dos cositas. ¿Cómo quedaría? Se le agregaría el ing, ¿cierto? Al verbo. Reading. Exactly. Muy bien. Entonces, will, pero faltaría algo antes del verbo to read, Mm, que es el verbo que me hace siempre poner el ing. ¿Cuál es? El que ustedes estudian desde siempre. to be. El verbo to be. Muy bien. Entonces sería, our class will be reading. Muy bien, Camila. Muy bien. Ahora esta es más sencilla. Vamos a ver. Camila Pinzón, la tercera, está en presente y nos la piden en pasado. ¿Cómo sería? Yes, teacher, one moment, espero que yo pienso. Creo que ese es un verbo irregular, creo. Entonces, creo que es meet, pero sin una E. Eso es ¿O met. no me equivoco? Met. 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 Muy bien. Met. Entonces, the three sisters regularly met for lunch. Very good. Let's go with John Alejandro García. La Yes, teacher. cuarta está en presente y nos la piden en pasado perfecto, imagínense. ¿Qué hay que hacer? Si no estoy mal, me corrige si me equivoco, pues le quitaría una S a choose porque veo que tiene como una S de más que creo que eso no se utiliza para el pasado como tal, sino que no me acuerdo para cuál tiempo se utiliza. Y como es pasado perfecto, sería have choose. No. Y recuerda que el verbo choose va en participio. ¿Cuál es el verbo participio de choose? I don't remember, teacher. Lo vas a escribir ahí en el chat y tú lo pronuncias. Chosen. Exactly, chosen. Very good. Entonces, ¿cómo sería? Each student. Chosen. Sí, pero ¿y el auxiliar? Have. No. Pero en pasado. ¿Cuál es Así el me pasado? confundo. ¿Cuál es el pasado del verbo to have? Had. Had. Muy bien. Entonces, each Siempre student. me confundo. Okay, each student had chosen a lab partner. A lab partner. Very good.
And the last one, Ana María Pacheco. Yes, teacher. Listo, Ana, la última, la quinta, está en pasado progresivo y necesitamos que esté en presente. ¿Qué hay que hacer? Quitar el where Muy bien. y no sé si dejarlo, es que, sí, dejar el interesting así. ¿El ING será? No, no porque ya eso es parte del ¿cómo se llama eso? Del Del progresivo. presente, presente progresivo. Entonces, So, ¿cómo queda? ¿Cómo queda el verbo? Queda pequeñito. ed, interés, No, recuerda que ed es para el pasado. Nos están pidiendo presente simple, un presente muy sencillo. ¿Alguien que le ayude a la compañera? Yo, teacher, I can ask the question. O sea, Answer. ¿puedo colaborar de ahí? Ok, Ok, quitaríamos el word, como dijo la compañera, porque eso ya es pasado, y al verbo se le quitaría el ing. listo. ¿Y cómo quedaría la Quedaría frase was completa? enters. ¿Cómo Señor, quedaría la frase completa? ¿Puedes leerla, porfa? was entered the host to the turn screen. Excellent. Excellent, my friend. Entonces, miren, como dijo la primera, has swum. La segunda, will be reading. La tercera, met. La cuarta, has chosen. Very good. Bueno, ahí hay un error, no hay past perfect. Ahí sería had chosen. Y la quinta, was entered. Enter, así como lo mencionaron ustedes. Ahora, para el review 2, para el review B, miren lo que dice. Supply an appropriate modal helping verb or main verb to complete each sentence correctly. The hints in parentheses will help. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que agregar ¿qué? Agregar o el modal o el auxiliar o el verbo principal. ¿Listo? O el modal. ¿Cuáles son los modales? Ya los vimos. El can, could, might, may, will, would, shall. El helping verb, los verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? El verbo to be, el verbo to have, el verbo will. ¿Y cuáles son los verbos principales? Pues todos los verbos que hay en inglés. Run, eat, could, read, write. ¿Listo? Entonces, eso vamos a hacer en este ejercicio. Ahora, necesito... Julian, ¿estás ahí? ¿Me puedes escuchar, Julian? Yes, teacher. Julian, ¿puedes por favor tomarle screenshot y enviarlo al grupo? Vale, profe. Ok, esto les va a quedar como tarea. ¿Listo? Entonces, teacher, what is the homework for next week? Esta. This is the homework for next week. Ok, guys, y con esto podemos ya dar por terminado nuestra